pues comienzo con darles la bienvenida a todas y a todos. Después de un mediano receso que nos hemos dado en el seminario, pues nos da mucha alegría que estén aquí, con un tema muy, muy interesante que ya la profesora Diana va a presentar a nuestra invitada. Decirles que pues el seminario continúa, que ahorita pues con el contexto de la pandemia ha sido complicado para organizarnos, sobre todo con las lecturas, que eso es fundamental, ¿no? Que sigamos aprendiendo sobre la teoría de género y la teoría feminista. Entonces estén pendientes porque eso en breve seguro vamos a continuar con la lectura que habíamos iniciado de Los cautiverios de las mujeres, de Marcela Lagarde. Les pediría, por favor, que anoten su nombre y su correo electrónico para el registro. Yo sé que ya se registraron, algunos de ustedes ya se registraron, pero de todos modos, miren, más vale, por ejemplo, tengo por ahí algunas constancias del trimestre pasado que no tengo el correo electrónico, entonces, ¿a dónde mandárselos? Entonces, les pido que sí anoten su correo. Y entonces le doy el uso de la voz a mi querida compañera, colega, amiga, Diana Magaña, la maestra Diana Magaña, para que por favor pues lleve la moderación de esta mesa y presente a nuestra invitada. Ay, por favor. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto, pues de alguna forma para mí es reintegrarme al seminario, que por cuestiones de salud anduve fuera. Entonces, bueno, pues el día de hoy, ya vieron ustedes el título, ¿no? De la participación de la maestra Norma González Benítez, No más represión a las mujeres que protestan. Y bueno, pues me da mucho gusto saludarla, darle la bienvenida a nuestro seminario permanente de género, a la maestra Norma González Benítez. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Cuenta con diversos estudios sobre intervención en crisis, derechos humanos y reformas constitucionales, violencia contra las mujeres, trata como una de sus expresiones, políticas públicas y derechos humanos de las mujeres, derecho a la no discriminación y metodología de la investigación social. Colaboró durante más de 8 años en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde tuvo diversos cargos relacionados con la defensa y promoción de derechos humanos. Ha sido consultora independiente en temas de salud mental. Actualmente es coordinadora de análisis e incidencia en Amnistía Internacional, sección México. Pues bienvenida, Norma, nos da mucho gusto que nos acompañes hoy y bueno, mucho más escucharte y escuchar qué nos puedes decir sobre este tema. Bienvenida. Muchas gracias, Diana, por la presentación y bueno, hola a todas y a todas las personas presentes hoy. Pues hoy la idea de estar aquí con ustedes es platicarles un poco del último informe que acabamos de publicar desde Amnistía Internacional de la Sección México, que se llama La Era de las Mujeres. Y traigo una presentación que me gustaría compartir. Voy a compartir mi pantalla, a ver. Me dicen si se ve. ¿Ahí se ve? Ok, sí, no, ahora voy a hacerla más grande para que se vea, esperen. ¿Ahí se ve mejor? Ok, bueno, yo tengo, como estoy compartiendo la pantalla de mi lado derecho, solamente veo algunas de ustedes, no veo a todas. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede detenerme sin ningún problema y pasamos a la discusión o a las preguntas. Entonces, bueno,
Voy a empezar. Les decía que nuestro último informe se llama México, la era de las mujeres. Y si se fijan, tachamos a propósito, el informe es la ira, pero tachamos la ira para poner la eres, con toda la intención de resaltar la rabia con la que sí estamos saliendo a las calles a manifestarnos, pero que estas manifestaciones en realidad hablan de el cambio histórico, bueno, no el cambio histórico, sino más bien la presencia masiva en las calles y que se está viendo en los últimos años de mujeres en las calles, ¿no? Entonces, por eso lo cambiamos como la era de las mujeres. Entonces, bueno, esa es la portada y voy a empezar para avanzar. Esta es una de las citas que hicimos en el informe de una de las mujeres que fueron afectadas por la represión policial. Ella lo que nos decía es que si les molesta que salgamos a marchar, pues que hagan su trabajo, ¿no? Que realmente nos cuiden, porque no saldríamos a gritar que nos están matando si hicieran algo para que no nos mataran, ¿no? Entonces, bueno, esta es Quetzali, ella es feminista de Quintana Roo. Y bueno, ¿de qué trata nuestro informe? El informe trata sobre la Amnistía Internacional documentó bueno, hicimos toda una investigación sobre varias de las manifestaciones encabezadas por mujeres que tuvieron lugar en México a lo largo de 2020. Documentamos pues en la de León, Guanajuato, Cancún, Culiacán, en Ciudad de México y en el Estado de México. Lo que documentamos fue la respuesta que hubo por parte de las policías, donde hicieron uso excesivo de la fuerza. ¿Y por qué? ¿De dónde surge este informe? Les platico que durante 2019 y un poco antes, desde Amnistía, hemos estado monitoreando lo que sucede en las manifestaciones encabezadas de mujeres, ¿no? Porque uno de los ejes de Amnistía Internacional, pues, es la violencia contra las mujeres, ¿no? Y a partir de este eje prioritario es que, bueno, hay varios proyectos en los que estamos trabajando. Entonces, a partir de este monitoreo que estuvimos haciendo en las manifestaciones, nos dimos cuenta que había cierto patrón, por así decirlo, en la actuación policial cuando se trataba de manifestaciones encabezadas por mujeres. Y lo que observamos es que usualmente pues se ven ciertas violaciones a derechos humanos en las marchas, ¿no? O cuando hay protestas sociales, es común observar detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza por parte de policías, criminalización de la protesta, etcétera. Esto es algo que desgraciadamente es común, ¿no? En este país cuando hay este tipo de expresiones. Sin embargo, cuando estas manifestaciones son encabezadas por mujeres, además de todas estas violaciones de las cuales ya hemos seguido viendo, hay otras que tienen un origen en el género. Es decir, observamos que el foco mediático se centra más en aquellos destrozos que podría haber en las calles para criminalizar la actuación de las mujeres y también castigar un poco el hecho de que hayan salido a las calles a manifestarse, ¿no? Esto lo pudimos constatar con varias de las declaraciones por parte de autoridades, pero bueno, ahorita vamos a ir para allá, ¿no? Entonces, lo que quiero comentarles es que a partir de que observamos esta hazaña con la que se trata las manifestaciones encabezadas por mujeres, es que tomamos la decisión de hacer este informe, de hacer esta investigación y tomamos 5 estados de la República donde hubo estas 5 manifestaciones y lo que quisimos fue tomar esta diversidad, digamos, de estados y de manifestaciones un poco para observar y visionar y comparar lo que sucedía en uno o en otros estados de la República, ¿no? Entonces, bueno, ya les decía yo, documentamos la manifestación que hubo el 22 de agosto en León, Guanajuato, cuando ahí lo que sucedió es que Evelyn, una mujer, fue abusada sexualmente por parte de policías, una noche que ella había salido con sus amigos, en fin, ella se queda en el carro, llegan policías y abusan de ella sexualmente. Entonces, al siguiente día se
se organiza esta manifestación. A partir de que Evelyn denuncia en redes lo que ocurrió, hay un movimiento fuerte en redes y salen a las calles a manifestarse mujeres justo por este abuso policial, ¿no? Incluso una de las consignas es: la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, ¿no? Y en respuesta termina la manifestación y a las horas, o sí, ya habían pasado 1 o 2 horas, entra la policía y empiezan a detener a todas las mujeres que encontraron en su paso, ¿no? Hubo mujeres que fueron detenidas que ni siquiera habían estado en la marcha, pero que fueron detenidas porque iban vestidas de negro, porque traían el cubrebocas que ahora usamos en pandemia y que, bueno, fueron detenidas, en fin, ¿no? Entonces, hubo detenciones arbitrarias, pero además hubo abusos policiales que ya vamos a ir viendo ahorita más adelante. La siguiente manifestación que documentamos fue la ocurrida el 10 de diciembre en Culiacán, donde aquí no se llevó a cabo la manifestación, ¿no? Fue un intento de manifestación después de que la titular del DIF de Culiacán saliera a hacer una serie de declaraciones bastante desafortunadas sobre el hallazgo de un cuerpo de una mujer que había sido asesinada, pero que además se encontró, tenía en el cuerpo tatuajes y demás, y entonces, bueno, la declaración de la titular del DIF iban en el sentido de que responsabilizándola, ¿no? Ella pues se lo buscó porque se juntaba con personas no buenas, traía el cuerpo tatuado, en fin, todas este tipo de declaraciones que apuntaban a responsabilizarla de lo que le había ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, ante esta reacción por parte de la titular DIF es que colectivas feministas en Culiacán salen a las calles, lo que buscaban era manifestarse en el ayuntamiento, pero no logran iniciar ni siquiera la manifestación porque llegan policías y las detienen, ¿no? Entonces, aquí lo que observamos es que hay estas detenciones, entre comillas lo digo, preventivas, que son a todas luces violatorias a derechos humanos, ¿no? La siguiente manifestación que documentamos fue el 10 de septiembre en Ecatepec, en el Estado de México, donde un grupo de mujeres hacen una ocupación pacífica en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, un poco para exigir el avance de las investigaciones relativas a violaciones a derechos humanos que tenían que ver con derechos de las niñas y de los niños. Entonces, toman esta comisión de manera pacífica y ese mismo día, más bien al siguiente día en la madrugada, el 11 de septiembre, entra la policía del Estado de México y detienen a muchas de las personas, iba mujeres embarazadas, había niñas, había niños, ¿no? Y las trasladan a la agencia del Ministerio Público de Atizapán, donde después hubo otra manifestación para exigir su liberación y nuevamente vuelven a intervenir fuerzas policiales para reprimir la protesta social, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de las manifestaciones que documentamos. Y luego la del 28 de septiembre, que ocurre en la Ciudad de México, que seguramente recordarán o que incluso a lo mejor hasta les tocó, ¿no? Donde por la despenalización del aborto. Y esta marcha fue particular porque hubo un encapsulamiento por parte de policías que duró horas y además fue un encapsulamiento masivo, había bastantes personas al interior del encapsulamiento y fue tan largo la acción policial que algunas personas se dice que tuvieron que orinar ahí, no habían comido, en fin, o sea, fue un uso excesivo de esta táctica, ¿no? Y finalmente, pues la manifestación del 9 de noviembre, que ha sido la más mediática, pero también por sucedió, ¿no? Después del hallazgo de un feminicidio de Alexis, una mujer que estudiaba en una de las escuelas de Cancún, encuentran su cuerpo con todos los signos de haber sido pues de haber sido un feminicidio, y entonces salen a las calles a manifestarse, ¿no? Toman las calles y en la noche salen los cuerpos policiales y empiezan a disparar, ¿no? A todas las personas que se encontraban ahí, hubo personas heridas. Hubo dos abusos sexuales que también nosotras tuvimos oportunidad de entrevistar a una de las víctimas, y ahí esa manifestación fue
fue ya el extremo, por así decirlo, del abuso, ¿no? Del uso de la fuerza. Entonces, entre nuestras fuentes, bueno, yo no me voy a detener aquí, hicimos entrevistas a mujeres, a víctimas, a autoridades, fuerzas policiales, entrevistamos a autoridades municipales, estatales. En Amnistía se cuenta con un equipo de verificación digital de videos y bueno, ellos analizaron los videos con los que contábamos para ver un poco qué tipo de armamentos se utilizaron, sobre todo en Cancún, el uso de gases, si correspondían estos videos efectivamente con la localización de los hechos, en fin, y si revisamos expedientes de las comisiones de derechos humanos, en fin, hubo una gran diversidad de fuentes que logran dar soporte a la investigación que presentamos, ¿no? Y bueno, un poco el informe también lo que busca retomar son los motivos por los cuales las mujeres salen a manifestarse, que eso es algo que nos pareció importantísimo resaltar, porque de alguna forma es lo que se ha dejado de lado cuando después de las manifestaciones y las autoridades salen a decir que pues a poner el foco en las manifestaciones y no propiamente en lo que nos orilla a salir a las calles, ¿no? Entonces, bueno, seguramente ustedes por el seminario en el que estamos, seguramente ya saben y tienen conocimiento de cifras, ¿no? Pero bueno, un poco para mencionar, no me detengo aquí, la violencia contra las mujeres va en aumento cada día que pasa, ¿no? Entonces, como en resumen, los motivos por los cuales salimos. Hay un aumento en la violencia contra las mujeres, hay un aumento en los feminicidios que ocurren en este país y no solo eso, también hay una disminución por parte de las acciones, digamos, estatales para atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, eso es a muy grandes rasgos por qué salimos a las calles a manifestarnos. Ahora me voy a avanzar un poquito para irnos de lleno a los hallazgos del informe. Pero antes de hablar de los hallazgos de la investigación, a mí me gustaría detenerme un poco en la discusión que se ha dado en torno a si las manifestaciones encabezadas por mujeres son violentas o no, ¿no? Parte de las declaraciones de las autoridades gira en torno a que si esos no son los modos, ¿no? Lo digo entre comillas, que por qué salen las mujeres a romper vidrios, a hacer pintas en monumentos, que eso no se hace porque es atentar contra el patrimonio de la humanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces la discusión ha girado mucho en torno a si es válido, ¿no?, hacer este tipo de manifestaciones. Y aquí me quiero detener porque nosotras analizamos un poco, o con base en lo que está en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, retomamos la última observación general que hizo el Comité de la ONU, el Comité de Derechos Humanos, y ellos lo que dicen es algo bien interesante. Uno, analizan en este informe qué es el derecho a la reunión pacífica, que es el nombre que se le da al derecho a la protesta social, ¿no? A salir a las calles y manifestarnos. Pero bueno, de acuerdo con el derecho internacional es la reunión pacífica. Y es pacífica porque lo que dice la ONU es, bueno, todas las personas tenemos derecho a manifestarnos, a salir a las calles, pero siempre y cuando lo hagamos de manera pacífica. Y este pacífico es lo que ha detonado toda una discusión en torno a las protestas feministas, ¿no? Porque lo que se dice es que salen, pero de manera muy violenta. Entonces, no solamente ante estos hechos, sino que además se han dado en todo el mundo, el comité analiza qué se entiende por pacífica, ¿no? ¿Qué es una reunión pacífica? Y lo que nos dice el comité es que efectivamente el derecho a la reunión pacífica, pues es un derecho humano que tenemos todas las personas, siempre y cuando no se torne violenta la pacífica. Y lo que dice es, bueno, ¿qué es violento? Es decir, ¿en qué modo podemos hablar de que una manifestación se torna violenta? Y al respecto lo que dice es que una manifestación se torna violenta cuando ya hay acciones directas por parte de las personas manifestantes hacia otras personas que pueden ocasionar lesiones graves que pongan en peligro la vida
o la integridad de otras personas. Punto número 1. Y punto número 2, cuando estos daños, o cuando más bien cuando hay daños graves a inmuebles, ¿no? Eso es lo que dice, digamos, la observación cuando habla de que una manifestación se puede tornar violenta, ¿no? Y lo que dice es que, bueno, todas estas manifestaciones de romper vidrios, hacer pintas, pues en realidad, bajo este esquema, podríamos decir que no son consideradas violentas, más aún que están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo importantísimo, que es uno de los argumentos que tomamos para analizar lo que vamos a ver aquí a continuación, ¿no? Aquí está lo que les decía, excepto cuando haya daños a personas que provoquen lesiones, la muerte o daños graves a bienes. Entonces, siguiendo al comité, también lo que dice es que estas técnicas del encapsulamiento no necesariamente, si bien es cierto que son técnicas policiales avaladas o legítimas, por así decirlo, no necesariamente, o más bien en algún momento pueden tornarse violatorias a derechos humanos. Es decir, hay estándares que nos permiten determinar cuándo estos encapsulamientos ya no son tan, estamos hablando de uso excesivo de la fuerza, ¿no? Y esto, parte de estos criterios, por así llamarlos, son cuando el tiempo, ¿no? El tiempo que duran. 2, cuando se está encapsulando a media manifestación, ¿no? Porque el encapsulamiento se torna a puntos muy específicos, pero cuando ya abarcan a gran parte de la manifestación y que derivan en la restricción del derecho a la reunión pacífica de las otras personas manifestantes, pues entonces puede tornarse una violación a derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, teniendo esto como antecedente o como paraguas del derecho internacional de los derechos humanos, ahora sí voy a platicar un poquito de los hallazgos que encontramos en la investigación. Voy a apagar se me va a acabar la pila de mis audífonos, entonces los voy a apagar, voy a dejar de escuchar un segundo, denme un segundo. Ahí. Vamos a ver, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? ¿Sí se escucha mi voz? Ok, perfecto. Entonces, bueno, estas son unas fotos que tomamos de Cancún, ¿no? Cuando estuvimos allá documentando algunas de las pintas que se hicieron en el ayuntamiento. Y bueno, dentro de los hallazgos que encontramos, sí, fueron muchos hallazgos, pero bueno, este nos pareció sumamente importante porque lo que observamos es que cuando son manifestaciones encabezadas por mujeres, estas han comenzado a ser estigmatizadas como violentas, ¿no? Este estigma de son violentas las mujeres, bueno, ha tenido una repercusión que se ha generalizado. Y esta situación es así debido a, observamos un patrón. Sucede una de las manifestaciones, hay algunas como de estas acciones directas de protesta, ¿no? Rotura de vidrios, etcétera. Y luego ahí entran los medios de comunicación que han tenido un papel muy importante porque se centran, les decía, en esos hechos, ¿no? Olvidando todo lo demás, olvidando las consignas, olvidando las exigencias de las mujeres, se centran en estos, por así llamarlos, destrozos, ¿no? Y entonces eso es lo que lanzan a la población en general, ¿no? La nota roja. Y si a esto le agregamos que las propias autoridades han abonado a reproducir este estigma, pues es peor, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando fue esta manifestación, la jefa de gobierno salió a declarar que eran un grupo de mujeres revoltosas las que habían ocasionado destrozos, que lo que querían era provocar a las policías, pero que las policías no iban a caer casi en su juego y que las policías pues se portaron a la altura, ¿no? Una cosa así. Entonces, bueno, descalificando siempre y generalizando además, ¿no? Haciendo generalizaciones de este tipo, como que las mujeres son violentas. Esto en la Ciudad de México, pero hechos como estos los vimos en los demás estados. En el caso, por ejemplo, de León, Guanajuato, hubo declaraciones públicas donde el presidente municipal salió a decir que León no era un manifestódromo, ¿no? Y bueno, que no iba a permitir que ese tipo de cosas sucedieran en su municipio, ¿no?
Y por parte de, en Cancún también observamos este tipo de recriminaciones hacia las mujeres. Lo que les dijeron fue que, pues que como ese tipo de manifestaciones manchan la imagen de un estado y un municipio que atrae al turismo, ¿no? Entonces, bueno, que dejaran pues como de hacer ese tipo de acciones porque no son buenos para pues para la población, ¿no? Y luego este tipo de declaraciones vuelven a ser retomadas por medios de comunicación, son lanzados a la sociedad y vemos un círculo vicioso, ¿no? Luego es la propia sociedad la que empieza a estigmatizar a las mujeres que salen a protestar, ¿no? Entonces, vemos con mucha preocupación que este círculo vicioso comienza a instaurarse en México. No nos atrevimos a generalizar porque hubiera sido osado de nuestra parte, hubiéramos tenido que hacer una investigación muchísimo más exhaustiva, pero al menos en los 5 estados donde investigamos y documentamos los casos, pudimos observar este patrón, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que eso tiene como consecuencia pues que se pierde de vista el foco, ya les decía, de lo que nos motiva a ir a las calles a manifestarnos, ¿no? Y también orilla a que haya una criminalización hacia las mujeres e incluso ataques cibernéticos hacia las mujeres que protestan, ¿no? También lo que observamos como hallazgos es que este estigma intersecta con otras formas de exclusión y marginación, ¿no? Porque lo que veíamos es que no es lo mismo las manifestaciones que ocurren en la Ciudad de México que las manifestaciones que ocurren, por ejemplo, en el Estado de México, ¿no? Donde es la periferia y donde incluso las propias mujeres que entrevistamos nos decían, es que cuando los policías nos detuvieron, nos decían que aquí no es la Ciudad de México, como amenazándolas, ¿no? Aquí sí hay impunidad, aquí sí van a saber lo que es el castigo y van a ver, ¿no? Entonces, particularmente en el Estado de México, en Cancún, en León y en Sinaloa, observamos que cuando las mujeres fueron detenidas, el traslado de su detención a la agencia del Ministerio Público o al juzgado cívico duró muchísimo más tiempo de lo que comúnmente duraría ese traslado, ¿no? Y durante ese trayecto, pues ellas fueron amenazadas, hubo violencia física, psicológica, incluso sexual, por ejemplo, en León, y pues esto generó en ellas evidentemente un sentimiento de temor a ser desaparecidas, ¿no? Forzadamente, y peor aún, a ser asesinadas, ¿no? Entonces, bueno, lo que observamos, les digo, es una intersección entre las periferias, ¿no? Como un poco como las zonas de marginación donde puedan llevarse a cabo las manifestaciones, pero también hubo una intersección con la edad, ¿no? Particularmente en León, muchas de las manifestantes eran mujeres menores de edad, adolescentes, e incluso había niñas, ¿no? Y entonces ahí, pues evidentemente el ejercicio de poder que pueden tener las policías cambia, ¿no? Cambia mucho con mujeres que son adultas que con adolescentes, ¿no? La violencia es mayor, ¿no? Entonces, bueno, esto es por un lado. También lo que observamos dentro de los hallazgos es esta estigmatización contra mujeres encubiertas. Ya les decía, muchas de estas mujeres fueron detenidas por el solo hecho de vestir de negro, ir vestidas de negro, o por traer el rostro cubierto, ¿no? Particularmente en este momento de pandemia y de medidas sanitarias, pues cobra más relevancia el que tengan que salir con el rostro cubierto y pues que las policías las detengan solo por este hecho, ¿no? Entonces, bueno, aquí respecto a cubrirnos el rostro o vestirnos de una forma, cabe señalar que pues el propio Comité de Derechos Humanos ya se ha pronunciado al respecto y ha señalado lo que les decía, ¿no? Pues que estas medidas como cubrirse el rostro, en realidad no bajo ninguna circunstancia tienen que ser reprimidas o criminalizadas, puesto que tiene que ver muchas veces con una forma de protegerse las propias personas manifestantes, ¿no? Para que su rostro no sea visto y no sean después criminalizadas, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice el comité. Otro de los hallazgos es pues la violencia basada en género, es decir, las policías, los cuerpos policiales, cuando detuvieron a las mujeres, ejercieron violencia de género en contra de ellos, ¿no? Ya les decía, por ejemplo, que estos traslados, el que fueran más largos de lo que comúnmente durarían, durante estos traslados, la violencia que ejercían
tenía una connotación fuertemente sexual, ¿no? Eran con miradas, con amenazas directas, estas amenazas iban dirigidas hacia te vamos a violar, ahora sí van a saber lo que es una violación para que tengan motivos por los cuales salir a las calles, ustedes no tendrían que estar aquí, tendrían que estar en sus casas atendiendo al marido, atendiendo a la familia, a los hijos y a los hijos, calladitas se ven más bonitas, ¿no? Y todas estas expresiones que tienen que ver con la perpetuación de estos roles impuestos a nosotras históricamente, pues fueron reproducidos en estos momentos y en estos contextos de detención, ¿no? Ya les decía, fueron incomunicadas por largos lapsos de tiempo y llevadas por rutas inusuales. Aquí pues está además recordar lo que al respecto señala el derecho internacional, que señala que los estereotipos se constituyen en causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, ¿no? Y bueno, justificar la violencia en contra de las mujeres bajo su supuesta responsabilidad derivada de su comportamiento es un estereotipo en sí de género, ¿no? ¿Qué significa esto? Que ya el solo hecho de que se responsabilice a las mujeres de por salir a las calles, por no cumplir tu rol de mujer en el hogar y salir a las calles es que te castigo, pues ya esa acción misma ya en sí es una forma de discriminación, ¿no? Y bueno, peor aún, la violencia sexual. Aquí les comentaba que logramos detectar al menos 2 casos de abuso sexual en Cancún y en León, Guanajuato, un abuso sexual, ¿no? Que vale la pena decir, fue una menor de edad. Entonces, hay que recordar pues que la violencia sexual ejercida por autoridades, en este caso policías, está considerada como una forma de tortura sexual, ¿no? Y pues hay que recordar ya la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa pues a la Atenco, ¿no? Donde hay una sentencia al Estado mexicano justo que tiene que ver por la violación y la violencia sexual que fue ejercida por policías hacia mujeres manifestantes, ¿no? Entonces, bueno, la propia Corte lo que ha señalado es que la violencia sexual bajo ninguna circunstancia puede ser utilizada como una forma de control del orden público, ¿no? Porque parecía que al final lo que concluimos es que estas violencias ejercidas en contra de las mujeres fueron utilizadas como una forma de castigo por atreverse a salir a las calles, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las conclusiones que nosotras resaltamos en el informe es que pues las mujeres manifestantes están en riesgo de ser víctimas de diversas violaciones a derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido lo que pedimos o urgimos en el informe es que las autoridades deben de reconocer, o más bien garantizar el derecho de las mujeres a manifestarse y a reunirse, pero también a reconocer que estas manifestaciones tienen una importancia histórica y que si no ha sido por este tipo de expresiones sociales, hoy por hoy no gozaríamos de los derechos humanos, ¿no? Entonces, esa es una de las conclusiones. También lo que ya les decía, pues que la violencia fue utilizada como una forma de castigo, ¿no? En contra de las mujeres para aleccionarlas y evitar que salgan a las calles a manifestarse, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues que les decía, ya hay una violencia en todos los sentidos. Por un lado, la que ya se vive previamente, ¿no? La que ya vivimos las mujeres, ¿no? Por el solo hecho de ser mujeres, pero que además cuando salimos a las calles, pues no viene esta violencia en respuesta por parte de los estados, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Que los eventos de violencia sexual pueden ser clasificados como una forma de tortura, ¿no? Ocultarse el rostro o vestido de negro no puede equipararse bajo ninguna circunstancia como a la comisión de un delito, porque además es lo que no lo dicen en documentos las policías, pero de facto sabemos que detienen por el solo hecho de vestir de negro, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues que haya este tipo de consignas, intervenir monumentos, romper cristales, no pueden
ser catalogadas como formas violentas, ¿no? Y que incluso, pues ya les decía, están protegidas por el derecho a la libertad de expresión. Las autoridades no pueden tomar medidas que restrinjan indebidamente los derechos humanos, ¿no? Lo que comentamos en el informe es que la intervención policial tiene que regirse por ciertos principios del derecho internacional sobre el uso excesivo de la fuerza, ¿no? Y lo que nos dice es que cuando intervienen las policías, pues la intervención tiene que ser proporcional, ¿no? A los daños, y tiene que ser razonable, ¿no? Entonces, y necesaria además. Entonces, ya hay criterios o estándares internacionales que determinan cuándo las policías tienen que intervenir, y bueno, en estos hechos, pues vimos que no fue así, ¿no? ¿Qué más? Bueno, al final hacemos una serie de recomendaciones que dirigimos a las autoridades. Estas las dividimos como un poco por los derechos humanos que observamos violados. Y bueno, en cuanto al derecho a la libertad de expresión, lo que nosotras pedimos a las autoridades o exigimos es que haya un reconocimiento de la legitimidad de las manifestaciones feministas y pues un pronunciamiento en contra de la violencia contra las mujeres, ¿no? También lo que estamos recomendando es que pues no se hagan declaraciones estigmatizantes en contra de las mujeres, ¿no? Que haya un reconocimiento explícito por parte de las autoridades a que pintar consignas o símbolos o modificar monumentos son manifestaciones de la libertad de expresión, y que se garantice que las personas manifestantes puedan ir vestidas y como quieran o cubrirse el rostro si así lo desean, ¿no? En cuanto al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, lo que recomendamos es que pues que los estados intervengan para erradicar esta violencia y que se garantice el acceso a la justicia y la reparación a quienes han sufrido violencia de género, pero también a las mujeres que durante los contextos de manifestación fueron violentadas, ¿no? Pedimos, como les decía, hubo casos donde hubo violencia sexual, pues lo que pedimos es que sean investigados como tortura, ¿no? Y no solamente como hay una agresión o un uso excesivo de la fuerza, sino que tal cual sea considerada tortura, y en ese sentido, pues que tienen que aplicar todos los protocolos, como el protocolo de Estambul, para poder determinar los daños, ¿no? O el impacto psicosocial. Y bueno, también en cuanto al uso de la fuerza y armas de fuego, recomendamos, para no entrar en detalle en cada uno de ellos, me voy a centrar en que nosotros estamos pidiendo o recomendando que se tienen que crear mecanismos independientes que puedan mirar lo que sucede al interior de las policías, ¿no? Porque si bien el informe se centra mucho en la actuación policial, es decir, en cómo intervienen en contextos de protestas, no dejamos de lado que muchos de estos contextos policiales escapan, digamos, a las propias policías. Es decir, que hay problemáticas estructurales que posibilitan que las policías puedan salir a las calles a violentar a una mujer, ¿no? Es decir, tiene que ver con la capacitación que reciben, tiene que ver con las estructuras internas de los mandos policiales, es decir, hablando con especialistas nos decían, bueno, al interior de la estructura policial al interior tiene una estructura fuertemente machista, ¿no? Entonces, en ese orden es que las policías son capacitadas, ¿no? No en las capacitaciones que reciben de género u otras, sino en el día a día, ¿no? Cuando están en las escuelas policiales, cuando reciben las instrucciones policiales, pues hay ahí una estructura patriarcal de la cual no pueden escapar, ¿no? Entonces, en ese sentido es que pedimos que se creen este tipo de mecanismos, ¿no? Conformados por personas especialistas, sociedad civil, las propias mujeres titulares de derechos que puedan mirar lo que pasa, ¿no? Y bueno, pues sobre las detenciones arbitrarias, pues está de más decirlo, que dejen de detener arbitrariamente a mujeres y sobre todo que se deje de criminalizar, ¿no? Es decir, que se deje de utilizar el sistema penal como un medio para criminalizar la labor de defensa de derechos humanos, pero también la labor de salir a las calles a manifestarse. Entonces, esto es a muy, muy grandes rasgos. En el informe pueden encontrar más detalladas las recomendaciones y encontrar otras recomendaciones, pero bueno, yo quería traer algunas de las más importantes para que
las conozcan y bueno, si quieren las discutamos. Y yo hasta aquí me quedaría para poder platicar con ustedes. Si hay alguna duda o algo que quieran compartir, pues adelante. Gracias. Muchas gracias, Norma. Bueno, pues yo me quedo con mucho coraje, mucha rabia, ¿no? Como cuando Ay, tratamos espera, estos porque no oigo temas. nada. Espérenme, denme un segundo. ¿Ya está? Ahí está, a ver, creo que sí, ya escucho, perfecto. En Te el decía caso de que yo micrófonos perdí algo, pero ya. Nada, que te decía que pues la rabia que queda después de escuchar este informe y identificar todos estos patrones de la violencia de género contra las mujeres, ahora específicamente pues estudiados en el ámbito de las manifestaciones, ¿no? Y seguir viendo estas mismas sanciones sociales que vivimos. Y bueno, más aún las mujeres transgresoras, ¿no? Las mujeres que van más allá, las mujeres que se atreven y la utilización pues del sistema punitivo para mantenernos en nuestro sitio, ¿no? Entonces ahí está a mí me horroriza muchísimo lo que habla sobre las amenazas de violencia sexual, que bueno, en otro foro que hablábamos de violencia digital, pues veíamos exactamente el mismo ejercicio de violencia, ¿no? No solamente la violencia sexual que podamos sufrir, sino el hecho de vivir siempre amenazadas. Yo creo que es el primer miedo que nos fomentan como mujeres, ¿no? Desde nuestras madres, ¿no? Este miedo a la violencia sexual. Entonces, ver cómo aquí se sigue repitiendo, ¿no? Estábamos viendo los mismos, la misma dinámica y los mismos patrones de ejercicio de violencia del sistema patriarcal, ¿no? Solo que aquí lo estamos enfocando en un tema específico. Bueno, pues muchísimas gracias, Norma, de verdad, me gustó mucho escucharte, me gustó mucho ver cómo, bueno, en este informe todo eso que ya sabíamos, pues bueno, nos queda mucho más claro, ¿no? La forma en la que nos la explicas, y dejo la pantalla y el micrófono a nuestros a todas las asistentes y los asistentes que están aquí, porque seguramente tendrán mucho, mucho que decir. Adelante, ¿quién va a empezar? A ver, déjenme, ya saben, bueno, si quieren abrir su micrófono, quien quiera participar, que yo por acá no los veo a todos. ¿Yo puedo empezar? César. Muy bien, adelante, adelante. Bueno, César, por favor. buena tarde para todas, todos. Gracias por acompañarnos y tan brillante exposición. Igual que la doctora Margarita, también me quedo como con mucho coraje, ¿no? Por esta agresión que nuevamente sufren las mujeres, ¿no? Justo se manifiestan para no recibir violencia. Esta carga del género, pues las vuelve a someter y es una agresión y violencia peor que hacia los hombres que se manifiestan, ¿no? La agresión sexual yo creo que es la peor carga que pueden tener hacia las mujeres, ¿no? Y yo tengo una pregunta muy concreta, no sé cuál sea su opinión, maestra Norma, respecto de lo que pasó, lo que pasa con la sede de la Comisión Nacional. Inclusive no sé si su informe, si el informe de Amnistía lo incluya, porque desde mi perspectiva es algo pues, hasta histórico, ¿no? De cómo este organismo protector de derechos humanos, pues fue tomado, ¿no? Y que desde mi perspectiva también, pues ha tenido una postura muy tibia, ¿no? Y que justo en lugar de pues intentar mediar o solucionar o atender las peticiones, pues ahí sigue parado, ¿no? Y que realmente no se ha visto eh, alguna postura para poder no tan solo recuperar la sede, sino realmente atender las peticiones de las chicas que se manifiestan. Esa sería mi pregunta. Gracias, César, por la pregunta. Pues, ay, ¿qué les puedo decir? la, la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me parece que ha tenido varios vicios, pues desde el momento en que fue, digamos, todo este proceso para elegir a la persona que ocuparía el cargo de presidenta, hubo muchas fallas, omisiones, ¿no?
irregularidades que no fueron subsanadas y que de alguna forma pues han ido apuntando a que la elección respondió a un tema más partidista, que fuera alguien afín a esta cuarta administración. Y bueno, la verdad es que pues sí, ha sido un poco triste también observar cómo se cerró de alguna forma una de las puertas más importantes que se tiene desde sociedad civil, ¿no? O no solamente sociedad civil, pero incluso pues las propias víctimas, ¿no? Personas que han vivido estas violaciones a derechos humanos y que muchas veces la última puerta que les queda por tocar son las comisiones de derechos humanos, ¿no? Es como la última alternativa. Antes de tocar esa puerta, ya tocaron miles de puertas, ¿no? Ya fueron a los ministerios públicos, salud, no sé, ya agotaron todas las instancias, ya recibieron otras violaciones a derechos humanos, ya fueron revictimizadas, ya perdieron en ese caminar a familias, amigos, seres cercanos, lo perdieron todo. Y de repente pues llegar y ver que no hay una atención adecuada, pues por supuesto que genera un coraje fuerte, ¿no? Y fíjate que al menos, bueno, en la toma de la comisión en el centro, pues la respuesta ya sabemos cuál fue, hubo esta toma pacífica, ¿no? Y traigo un poco a colación porque en el informe lo que sí documentamos, esta toma no la documentamos, pero sí la que documentamos fue la de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ¿no? Y ahí tristemente lo que vemos es que la fuerza con la que intervinieron las policías, el uso excesivo de la fuerza que utilizaron fue terrible, ¿no? O sea, desde golpear, me acuerdo, hubo videos que se hicieron virales en su momento y fue más o menos por las mismas fechas, ¿no? De la toma de la Nacional. Y bueno, ahí pues observamos, esto de alguna forma lo traigo a colación porque lo que sí decimos en el informe es que no es lo mismo la intervención policial cuando se trata de espacios como la Ciudad de México, donde de alguna forma no es el ejemplo a seguir, por supuesto, porque hay un camino muy largo por recorrer, pero que de alguna forma van de avanzada, al menos en comparación con los demás estados, ¿no? Ya hay protocolos, ya hay, vamos, algunos esfuerzos que se han hecho porque la intervención policial sea más acorde a los derechos humanos, más respetuosa de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues el tema de la comisión me parece que es un tema pendiente. Tienen una agenda muy olvidada, ¿no? Por parte de la comisión, no solamente en temas de violencia contra las mujeres, ¿no? Sino también en otros temas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad, es un tema, me parece que la agenda en violencia contra las mujeres sigue pendiente, pero también observamos que esta tibieza, por así llamarlo, con la que han actuado, corresponde a muchos temas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, eso. ¿Qué otra pregunta tienen? Donovan, adelante. Hola a todos y a todos, estamos aquí mi mami y yo. En su presentación pude identificar algo que estoy intentando plantear en mi tesis, en mi tesina, en mi trabajo terminal, y es esto de un doble control hacia las mujeres. Una por parte del pater, de la enseñanza patriarcal, y otra del poder punitivo. Entonces, aquí vemos que cuando las mujeres de alguna u otra forma no cumplen esta función impuesta por el pater, sufren una violencia y puede desencadenarse en violaciones, feminicidios. Y cuando las mujeres en grupo se rebelan ante estas violencias que ejerce el pater, y el pater ya no los puede controlar de alguna forma, es el poder punitivo el que llega de alguna forma a reprimir a la mujer. Entonces yo aquí le quería preguntar a usted si podríamos identificar este aumento que usted nos relata de violencia hacia las mujeres, que es resultado de esta negación de la enseñanza patriarcal, pero que a su vez está impedida por un doble control, que es el control que el pater ejerce y a su vez el poder punitivo cuando las mujeres
se revelan, en este caso el poder punitivo, pues es el abuso policial. Y en un tercero podría ser de alguna forma, pues esta criminología mediática que ponen los medios de comunicación al criminalizar a las mujeres. Entonces ya vemos ahí las tres vigas de control social, de verticalización social de alguna forma, ejercidas en contra de las mujeres. Entonces ya no es solamente un sistema de represión al que se enfrentan las mujeres como nosotros los hombres, sino ya son dos y hasta tres de alguna u otra forma. Entonces, esa sería mi pregunta, que si se podría identificar un doble control hacia las mujeres, una doble represión, y que si este aumento de la violencia por parte de la mujer de alguna u otra forma se podría ver por esta liberación que hay de las mujeres, y obviamente es la respuesta del pater a, a no perder sus privilegios de alguna u otra forma. Sí, gracias, Donovan. Sí, definitivamente nos parece que cuando hay una revelación, por así llamarlo, por parte de las mujeres, que vamos en contra de los órdenes patriarcales establecidos, ¿no? La respuesta estatal es muy fuerte, ¿no? O sea, hay una represión que lleva una hazaña, como lo decía al principio, mayor a cuando se pueda ver otro tipo de manifestaciones, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera tienen el foco, ¿no? Pero como son mujeres, lo que hemos observado es que, exacto, como bien dices tú, cómo hay un castigo por atrevernos a ir en contra de lo establecido. ¿Cómo una mujer se va a atrever a salir a las calles a manifestarse o a exigir justicia? Y si a esto le agregamos esta normalización que hay de la violencia, pues peor aún, ¿no? Porque entonces las voces que criminalizan lo que dicen es, pero si las mujeres ya no son violentas, ese discurso de que las mujeres violentas, por favor, también hay hombres que son violentados por la pareja, también hay hombres que son asesinados, en fin, todo esto que ya hemos escuchado muchas veces, ¿no? Estas voces que lo que buscan es invisibilizar la violencia contra las mujeres y que tiene una connotación especial, ¿no? Entonces, bueno, sí, me parece que el análisis que se tiene que hacer es multifactorial, ¿no? Y desde distintas aristas que tienen como intersección o el punto sinodal, pues la manifestación propia. Y también aquí lo que me gustaría comentar un poco es que este uso del sistema penal como medio para criminalizar no es propio, digamos, de las manifestaciones encabezadas por mujeres. Responde a un patrón utilizado no solamente por países como México, sino por muchos otros países para criminalizar la labor de defensa, ¿no? De defensa de los derechos humanos, y también en algunos casos cuando se ejerce la libertad de expresión, ¿no? Ya lo decían, por ejemplo, el relator especial de Defensores de Derechos Humanos en su informe, en su visita a México, que observaba que este uso, les decía, uso excesiva del sistema penal para criminalizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde Amnistía Internacional acompañamos un caso en 2017 en Cuetzalan, Puebla, donde entra la Comisión Federal de Electricidad, quieren construir una subestación eléctrica, ¿no? Sale la gente a manifestarse en contra de la subestación, ¿no? Defensores de tierra y territorio, porque lo que alegaban es todo el daño o el impacto ambiental que iba a tener en las comunidades, y en respuesta se les inicia una carpeta de investigación por el delito de obstrucción a la obra pública, una cosa así, ¿no? O sea, por revoltosos y por ir en contra del beneficio y el desarrollo de la población, pues se les fincan responsabilidades. Entonces, bueno, ese tipo de acciones, les decía, es como un patrón que se instaura en muchos órdenes, ¿no? Que tiene que ver con la labor de defensa de derechos humanos. Pero aquí lo interesante es cómo, si bien es cierto que este patrón, digamos, o este uso del sistema penal no es propio o exclusivo para criminalizar a las mujeres que salimos a protestar, lo que sí observamos que es
distinto o con un enfoque distinto es el tema de la violencia sexual. Es decir, además de que se les criminaliza a las mujeres, ¿no? Con este tipo de carpetas que se inician, van acompañados de esta violencia basada completamente en el género, ¿no? Es decir, te reprimo, pues sales a las calles, entonces te castigo y en el trayecto ya te castigué, ya te dije que por qué sales a manifestarte cuando tu lugar está en la casa, cuando tienes que cuidar al marido, ¿no? Y entonces eso de alguna forma no se ve en otro tipo de detenciones, ¿no? Entonces sí vemos que hay una violencia excesiva o distinta o con esta connotación de género cuando son mujeres a quienes se enfrentan en este proceso, ¿no? Y a esto yo agregaría otro factor que es lo que ya les decía, cómo muchas de las policías al interior, a las estructuras al interior, también están inmersas en un contexto y en una educación machista, ¿no? Y que tiene que ver también desde este orden patriarcal. Nos decía, por ejemplo, una de las mujeres que entrevistamos, nos decía que durante la detención, mientras estaban esposadas, uno de los policías pues hizo comentarios lascivos hacia su persona, se le acercó, en fin, la olió, o sea, algo ahí, violencia, ¿no? Contra ella, sexual. Y en ese momento una mujer policía que estaba al lado, como que lo empujó y le dijo, ya, déjamela, ¿no? Esta es para mí. También como dentro de este lenguaje muy machista, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya el policía se logra quitar, esta mujer que fue detenida le dijo, no, pues gracias, ¿no? Y la chava, la policía le dijo, esto nosotras lo vivimos todos los días, ¿no? Entonces, pues ella lo que le dijo fue, como diciendo, pues únete a la lucha, ¿no? O sea, si es algo que viven ustedes como mujeres policías, pues es algo que nos toca a todas, ¿no? Y esto lo comento porque creo que valdría la pena para futuras investigaciones también ver desde cómo las propias mujeres que son policías también están inmersas en un contexto muy machista, ¿no? Donde, bueno, ellas también son educadas y además con estas formas muy violentas, ¿no? Por parte de otros policías o de mandos superiores. Entonces, pues es interesante. Digo, creo que ahí tienes un gran reto, ¿no, Donovan? En tu investigación, como por hacer este análisis desde varias dimensiones, desde varios factores. Pero bueno, esto es un poco, no sé si contribuya un poco a lo que ya tienes en mente, ¿no? La línea de investigación. Sí, que creo mucho y mucho. Muchas gracias. Ya casi me hizo la tarea y la doctora Lilia me va a poner a hacer más porque ya en serio, su investigación es algo increíble. Muchas felicidades por lo que ha hecho. Gracias. Perdón, creo que estoy un poco inestable. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo porque ya me nombraron, ya me vieron los alumnos que estoy ahí y ya dijo Donovan que lo voy a poner a trabajar. Pues claro que sí. Pues muchísimas gracias, Norma. Primero yo siempre digo, no, yo mejor me río para no llorar, eso es lo que digo yo. ¿Cuándo vamos a terminar de trabajar? Tengo años de estar haciendo esto chiquito, poquito, grande, como sea. Y lo que me pregunto es, ¿qué vamos a hacer? O sea, cuando a mí los amigos, además, gente progresista, amigos queridos, las amigas queridas que me dicen algo así como, ay, mira cómo se están portando, le digo, tú no eres feminista, porque para ser feminista se necesita leer mucho y siéntate y además ser solidaria. Y no les estés criticando, porque no es lo mismo una violación que andar pintando ahí las paredes y andar tapando los monumentos, porque para eso son el monumento a la independencia, es para eso es lo que digo yo. Pero con los varones, con los amigos que se asustan y que me dicen, es que así no puede ser, yo la verdad, pues no sé qué decirles, les digo, a ver, bueno,
hay grados de violencia, ¿no? Entonces no es lo mismo que yo grite o que dé un empujón, ¿verdad? Y también hay que tener en cuenta que hay infiltrados. Yo he estado en esas manifestaciones, en aquellas que hacíamos tan bonitas por Reforma, que íbamos cantando, ¿verdad? Y que bueno, pues luego ya de repente empezaron a ver los infiltrados, pero ¿qué decirles? Y qué decir, por ejemplo, ahora lo estábamos viendo en el caso del candidato que le han quitado el registro, no por lo que hizo, no por las, creo que 5 denuncias de violación que tienen, y no sé por qué es algo chueco, ya me cambié. Bueno, como sea, no importa. No por las 5 denuncias de violación, sino porque no reportó, creo que 15,000 pesos o no sé qué de la campaña. O sea, ¿por qué? ¿Por qué nos hacemos ciegos y ciegas? Pues claro, es todavía el control. También, o sea, cuando me dicen, es que mira cómo las mujeres también son violentas y matan, digo, pero es que ese no es tendencia social. Una cosa es la tendencia social y otra cosa es los casos esporádicos. Y también pienso, por otro lado, que bueno, para eso queremos la libertad, porque somos mujeres y somos seres humanas y queremos todo, lo queremos todo, portarnos bien, portarnos mal, portarnos regular y luego aprender y decir, ¿no? Bueno, yo les digo a todas y a todos que se porten bien, mis alumnos lo saben desde el principio, que da igual, la vida es difícil para todos y da igual portarse bien que portarse mal, pero los que nos portamos bien a lo mejor vivimos más tiempo. En fin, pero ¿qué hacemos? ¿Qué les decimos? Dime tú qué le dices a la gente, qué argumento puede ser para conmoverlos, para que se den cuenta. Y ahora voy a hablar de algo que siempre digo, del amor, ¿no? Del amor que debemos tener entre nosotros y que si estas jóvenes están tan desesperadas, em, pues porque tengamos una respuesta compasiva, comprensiva. Norma, yo te felicito, qué valiente eres, siempre me digo estas jóvenes qué hermosas, pero ¿qué les decimos pues a estos y por qué sigue con esta ceguera? Y bueno, pues nosotras a seguir protestando o algo más que protestar. ¿Qué más podemos hacer? Gracias, Norma. No, gracias a usted por las bonitas palabras. Pues yo creo que este informe, justo el de la era de las mujeres, puede ayudar un poco a combatir este discurso de esas no son las formas, es que quédense en su casa o háganlo, pero casi saliendo a aventar florecitas a la calle, ¿no? Y digo que puede ayudar un poquito porque justo el papel central en la discusión, o más bien el foco mediático ha sido los destrozos, ¿no? Lo digo entre comillas. Y poco se ha hablado de la represión policial, es decir, de cómo, ok, no, nosotras no promovemos, digamos, que ya vamos a armar la revolución y vamos a salir a destruir las calles, ¿no? Pero lo que sí promovemos, o más bien la discusión es, las policías tendrían que, si van a intervenir, ok, que intervengan, pero bajo ciertos protocolos de actuación que sean respetuosos con los derechos humanos. Es decir, porque siempre dicen, pero ¿y qué tienen que decir de, por ejemplo, no sé, de las mujeres que golpearon a un policía y que también hubo mujeres agredidas policías, etcétera, ¿no? Ok, no avalamos, digamos, los daños que se puedan generar a otra persona, ¿no? Pero lo que sí decimos es, si va a intervenir la policía, entonces su actuación tiene que ser centrada en esos, digamos, en esos puntos focales. Y no solo eso, sino que si van a intervenir, tienen que hacerlo, insisto, respetuosamente a los derechos humanos. Porque lo que no se mira en los medios es esto que, justo esto que estamos visibilizando en el informe, de eso no se dice nada, ¿no? O sea, no se dice nada de cómo interviene la policía y que hubo una mujer violada en Cancún y además fue violada en frente de policías, vamos, fue... Sí, claro. Y que la otra chica que fue abusada sexualmente en León también fue en frente de todas las otras mujeres que iban subidas en la camioneta. Claro. Porque lo que les decían es, miren cómo abusan. Para que aprendas, sí. Para que aprendas.
Entonces, a lo largo del informe, digo, ya no lo dije aquí, pero si tienen oportunidad de leerlo, les puse la liga aquí en el chat. Entramos un poco en la discusión de cómo tendría que ser esta actuación policial, es decir, basada en estos estándares y se resume a que tiene que ser proporcional. No puede ser proporcional y legal además, ¿no? Porque no puede ser que como respuesta ante una rotura de vidrios, la forma sea arrebatar y criminalizar y golpear a todas las mujeres que estén ahí alrededor y después haga una campaña en contra de ellas y después les inicio una carpeta de investigación y les destrozo la vida, ¿no? Muchas de ellas actualmente lo que nos dicen es, ya no quiero recordar eso, ¿no? O sea, durante esto, digo, lo cuento, no está en la investigación, pero un poco platicando en confianza con ustedes, durante la investigación hubo llanto, ¿no? O sea, ellas recordar lo que hicieron fue terrible. El impacto psicosocial que generó en ellas fue una tortura, ¿no? Y de eso no se habla, ¿no? Entonces, a mí me parece que el informe, y además el informe es tan descriptivo, tiene tantas groserías, de verdad, que luego hacemos, mi jefa y yo comentamos, ningún informe de amnistía tiene tantas groserías como este, y justo es por todas las citas textuales que hacemos de las palabras utilizadas por los policías, ¿no? Entonces, creo que eso puede contribuir un poquito, ¿no? O sea, que este informe ayude un poco a esta discusión justo que se tiene, ¿no? Donde ponemos la atención a cómo intervienen las policías y que de eso no se está hablando, ¿no? No se está hablando en los medios, no se está hablando en las discusiones con los amigos, con la gente. Entonces, creo que puede ayudar un poquito a cambiar un poco esta percepción que se tiene sobre la actuación policial, pero también sobre los derechos que tenemos, ¿no? Las mujeres a protestar. Y por último, también les pegué en el chat una liga, son dos ligas, una es la del informe y la otra es la campaña que ahora estamos promocionando que deriva del informe, justo, ¿no? La campaña se llama Grito Monumento. Se llama, bueno, Grito Monumento es la página, pero la campaña es Nuestro Grito es Monumento. Y justo lo que queremos visibilizar es que así como los monumentos son históricos y reflejan o son la expresión de toda una historia detrás, también nuestros gritos cuando salimos a las calles a manifestarnos son históricos, ¿no? Porque detrás de esas manifestaciones son históricas, o sea, gracias a estas manifestaciones encabezadas por mujeres es que hoy tenemos derecho al voto, podemos salir a las calles, podemos estudiar, ¿no? Entonces, lo que queremos con esta campaña es justo como darle este giro a la narrativa que se ha plasmado en medios y expresar que nuestras manifestaciones también son históricas y también valen, ¿no? Tienen el mismo valor que puede tener que se le está dando actualmente a un monumento. Entonces está bien bonita la campaña, ojalá y puedan entrar porque además de que hay una petición que estamos recabando firmas, ¿no? Y con esa petición con cada firma que ustedes pongan su nombre, su correo y den a aceptar, en automático les llega un correo a todas las autoridades de los estados que documentamos, donde se les exige el reconocimiento de las protestas encabezadas por mujeres y también se les está exigiendo pues que se haga estos mecanismos de expertos independientes para observar la actuación policial. Entonces, bueno, sabemos que con esto no vamos a erradicar la violencia contra las mujeres y que desgraciadamente pues esto ha seguido, ¿no? Pero pensamos que contribuimos un poquito, ¿no? Con un granito de arena en cambiar esta percepción, sí. Muy bien, muy lindo, ¿eh? Sí lo vamos a hacer. Y Donovan, si quieres tu punto, vamos a escribir sobre este informe, escribes algo. Y lo vamos a pasar a todos los alumnos, ¿eh? Ahorita perfecto, lo bajamos sí. y lo pasamos a los alumnos que están, los varones, los muchachos, que ya no les digo varones, los muchachos también están muy preocupados. Mira cuántos están aquí escuchando, ¿sí? No sé, sí. Y solo quiero decir una cosa, ya para callarme. El mundo entero aplaudió cuando tiraron la estatua de Stalin. El mundo entero aplaude cuando tiraron la estatua de de estos esclavistas en Estados Unidos, en Canadá, en otros lados, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Por qué
porque somos mujeres, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! Entonces, bueno, yo no digo que tiremos las estatuas, o sea, a lo mejor sí cubrirlas, ¿no? Es una cosa así, pero bueno, bueno, es lo que quería decir. Muchas gracias, Norma. No sé, a lo mejor alguien más quiere hablar. Y detengo mi video porque tengo mal el internet, como todo el mundo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Lilia. No, pues muchas gracias, Norma. Yo creo que la labor que está haciendo Amnistía no es pequeña, ¿eh? Hacía falta un trabajo como este, y como bien dice Lilia, para que tengamos estructurados los argumentos con los que tenemos que legitimar, ¿no? Nuestro derecho histórico, ¿no? A seguir manifestándonos como mujeres y la importancia histórica que ha tenido esta lucha, ¿no? Entonces, es una labor importante. Es la Universidad de Sevilla. Lilia, tienes tu micrófono abierto. Perdón. No te preocupes. No sé si alguien más quiera decir algo más, participar, compañeros, compañeras. Yo, profesora Diana, pero es por parte de la profesora Iris. Pregunta ¿cuál es el protocolo de encapsulamiento policiaco? ¿El protocolo? ¿Como de cápsula? ¿En México? Sí. Ajá. Bueno, la pregunta es, si alguien puede preguntar por mí, ¿cuál es el protocolo de encapsulamiento policiaco? Es que hay, en México está considerado como una táctica de contención, ¿no? No sé si ese es el término correcto, pero vamos, de facto es como una técnica o táctica que utilizan las policías cuando intervienen en, ¿cómo le llaman? En masas, para contener masas. En México, en la Ciudad de México, hay un protocolo. Cabe señalar que los estados no cuentan con protocolos, son pocos los que cuentan. Uno de ellos es la Ciudad de México, y ahí a lo mejor si quieren revisarlo, se llama protocolo ahora ya es de actuación en protestas, una cosa así, pero antes de que cambiara este nombre se llamaba de masas, una cosa así. En realidad no son tan progresistas, entonces no podrían ser como un referente si es que quisieran tener un referente a citar, pero lo que sí puede ser un referente es lo que está en el plano, digamos, internacional de los derechos humanos. Y ahí están, bueno, ahora sí voy a sacar el comercial, ¿no? Pero Amnistía Internacional publicó, si se meten a la página de Amnistía en Publicaciones lo van a encontrar. Amnistía publicó un libro que se llama Directrices, Principios Internacionales del Uso de la Fuerza. Y entonces lo que hace Amnistía es que cita estos principios que no son de autoría de Amnistía, sino que son ya de tratados internacionales, pero los aterriza para irlos explicando. Entonces ahí ese puede ser un buen elemento donde da estos criterios de cómo deben intervenir las policías. Y también hay otra publicación que sacamos desde Amnistía, ese ya tiene más años, pero hace un análisis de cómo como estas técnicas tan nobles, por así llamarlas, porque a pesar de que están reconocidas, porque en teoría la contención no hay daño, en realidad sí lo hay, ¿no? Y sí lo hay porque puede generar un sentimiento de estoy encapsulada, no puedo ser, y más cuando son tan largas en tiempo, etcétera. Entonces, esos dos como publicaciones creo que pueden ser útiles, están en la página de Amnistía, en la sección de publicaciones. Sí. Pues muchas gracias. A mí me gustaría hablar, maestra Diana, Maestra Cruz, adelante. Desde hace un buen rato. Entonces sí me gustaría dar un comentario. Y bueno, todo esto que se ha estado diciendo por parte de la maestra Norma, y que es que ha sido muy interesante, y que ella lo mencionó incluso que tenemos derecho a votar, que tenemos derecho a manifestarnos, que tenemos derecho a muchas cosas como mujeres. Porque ahora lo podemos hacer, pero detrás de todo esto ha habido grandes luchas. Desgraciadamente es lo que mucha gente no sabe, y por eso quizá somos muy satanizadas cuando hacemos determinadas cosas como mujeres. Y entonces, incluso esta cuestión de las violaciones que han hecho los policías han sido minimizadas por los medios de comunicación, que han estado diciendo, miren todo lo que han hecho estas mujeres, son unas salvajes, hacen pintas,
quieren romper determinadas cosas, esto o lo otro, y entonces eso tapa todo aquello que se debería de ver y que no se ve justamente por todos estos comentarios que hacen en la televisión, y que la mayoría de la gente, en vez de leer, pues ve la televisión, no leen los periódicos, y si leen los periódicos, también en los periódicos muchas veces se dice una serie de cuestiones o de cosas que están ahí, pero que solamente se realza lo malo que han hecho estas mujeres, no se realza lo otro que están haciendo las policías, por ejemplo. Porque yo creo que eso de que todo el mundo vea que están violando a una mujer, digo, pues yo creo que se le hierve a uno la sangre como para decir, oye, ¿qué te pasa? Y por lo menos darle un empujón o hacer algo, ¿no? Pero no se hace porque hay miedo, porque se tiene miedo, porque la represión es muy fuerte, incluso para las mismas policías mujeres, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas también tenemos que resaltarla, porque los medios son muy crueles para tapar o minimizar las cosas que hacen mal estos policías, ¿sí? Y como vuelvo a repetir, la mayoría de la gente no lee, no sabe todo lo que esas mujeres que hicieron tanto trabajo para llegar al voto, para que pudiéramos las mujeres votar, que lucharon tanto, que fueron reprimidas, ¿sí? No se sabe. Y bueno, a lo mejor nosotros lo sabemos porque hemos hecho investigación, porque hemos hecho algunos trabajos sobre eso, y es como lo sabemos, pero la mayoría no lee. Esa es la desgracia de este país, ¿sí? Y a mí me da mucha pena, me da mucho coraje que los medios tapen todo lo que el Estado, los gobiernos hagan en contra de las mujeres, ¿sí? Bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias a ti, Cruz. Y sí, definitivamente coincidimos, ¿no? En que detrás de estos logros o derechos ganados y reconocidos por los estados hay luchas importantes que se pierden de vista y que incluso se romantizan, me parece un poco, ¿no? O sea, en México, cuando hablamos de las luchas, no solamente feministas, sino incluso de otros movimientos sociales, lo vemos como con mucho romanticismo, pero cuando hablamos de las actuales, como lo que está sucediendo actualmente, pues criminalizamos, ¿no? O sea, como bien dices, no son formas, no son esto, pero se nos olvida que esa ha sido desgraciadamente el único medio, ¿no? Muchas veces para poder visibilizar un problema que ha estado invisible por años. Entonces, bueno, sí, coincido contigo. Muchas gracias, Norma, y muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado el día de hoy a nuestro seminario. Y bueno, pues nos vemos la próxima vez. Estén atentos, ¿no? a la página para ver cuáles van a ser las un favor, mándenlo siguientes sesiones. Informe. Perdón, Cruz. Que lo manden el informe antes. está... no, que lo manden claro un poco antes, porque yo estaba en clase y hasta hace ratito lo vi y dije, ya empezó, pues pero afortunadamente sí logré entrar inmediatamente. ¿Sí? Gracias. Qué bueno, porque valió muchísimo la pena. Vale la pena. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes y un abrazo a todas, a todos. Gracias. Hasta la próxima. Adiós a todos. Adiós.